Bienvenido y bienvenida a esta clase final del programa Presencia Consciente. Este coaching en mindfulness que hemos estado juntos y juntas durante 2 meses, semana a semana. Bueno, pues vamos a pasar un rato, vamos a celebrar que hemos llegado a la recta final juntos. Que ha sido un camino largo, ¿verdad? Ha sido un camino largo, maravilloso, bueno, largo, 2 meses, 8 semanas juntos, recorriendo, siempre os pongo ahí ese bosque de bambú maravilloso, a mí me encanta, desde ahí partimos, ¿verdad? Un día, y bueno, ya hemos llegado al final, y lo vamos a celebrar. Bueno, ahí te pongo el logo de Presencia Consciente, ese programa que hemos transitado juntos hacia la presencia más consciente, hacia la atención plena. Ya lo conocéis. Bueno, ¿te has sentido cómoda, cómodo? ¿Te ha sido un camino amable, un camino bonito? Y vamos a hablar de ese camino recorrido, vamos a hablar de todo lo que ha ido aconteciendo semana a semana, vamos a hacer un buen repaso. Pero ¿te has fijado en el símbolo del logo, del logo de Presencia Consciente? ¿Lo conoces? Bueno, es el símbolo del toroide visto desde arriba, ¿verdad? Ahí lo tenemos y es como si vieras desde arriba ese campo electromagnético, esa respiración del universo. El toroide es una figura clave para la mayoría de las corrientes metafísicas, espirituales, tradicionales, actuales, en fin, y representa la forma en que se mueve cualquier energía en este nivel de existencia. Por lo tanto, se trata de una figura muy importante dentro de la ciencia, dentro de la mística, de la metafísica, de la geometría sagrada. Ese es el programa que has hecho día a día, semana a semana conmigo. Ese programa que está creado como ese primer escalón para el autoconocimiento y un programa imprescindible que yo exijo en todas mis formaciones. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta última clase? Vamos a hacer un repaso para tenerlo, o sea, para reconocer paso a paso todo lo que hemos ido avanzando. Vamos a ver también el material, los ejercicios que hemos hecho. Seguro que te han encantado, luego vas a poder comentar. Y como siempre vas a poder comentarlo en la escuela y con nosotros juntos. Y vamos a hacer una meditación con geometría sagrada. Bien, cuántas cosas hemos tocado, hemos ido poco a poco, semana a semana, pues han sido 25 vídeos con clases grabadas y con clases semanales, con la teoría por un lado y con las clases semanales por otro. 14 prácticas informales, 13 prácticas formales y por supuesto en este momento ha habido un cambio. Sí, Luis, ha habido un cambio, ponérmelo ahí. Claro que ha habido un cambio y bueno, todo esto hemos ido conociendo, comprendiendo, experimentando y seguro que ya puedes reconocer cambios que han sido pequeñitos cambios, pero ahora mismo ya es un gran cambio. Si lo has hecho bien durante estos 2 meses, tú ya sientes ese gran cambio dentro de ti, de tu vida, de tu actitud, porque has aprendido una actitud maravillosa, que es la actitud que tenemos que tener ante todo aprendizaje, para anclarlo, para sostenerlo, para hacer el hábito. Pues hemos ido siempre con esa mente abierta, esa mente de principiante, con esa mejora continua, diaria, esas acciones pequeñas que hacen un todo muy grande y que hoy estás reconociendo, seguro que sí. Y también estarás reconociendo que en el camino pues ha sido muy importante el aprendizaje, te has incluso obsesionado. Ha sido importante para ti ver los vídeos,
estar con los manuales, con los ejercicios, con las prácticas, en tu casa, fuera de casa, formales, informales. Y te has dado mucho mimo en el camino, ¿a que sí? A que en el camino has ido diciéndote a ti misma, a ti mismo, pues debo de mantener esto, porque ayer lo hice muy bien, o a lo mejor no lo hice tan bien y debo de incorporar otras cosas para mañana, o hay que mejorar por aquí y desde luego esto lo tienes que omitir. Vamos siempre con esa actitud del aprendizaje, que bueno, tenemos que sostener esto en el aprendizaje y en la vida, ¿no? Y por supuesto, ese diario de campo, ese diario donde te he recomendado yo siempre que te hicieras con un buen cuaderno para usar durante la formación, ¿eh? Te habrás ido descargando los PDFs, los tendrás impresos, que como te he ido diciendo siempre, está muy bien tener el material impreso y tenerlo ahí a mano siempre, ese cuaderno, viviendo el presente. Y bueno, siempre decimos que en mindfulness realmente no nos ponemos objetivos por delante, soltamos expectativas y no hay objetivos definidos que a donde yo tenga que llegar y si no llego luego me frustro, no. Pero lo que sí hacemos es ir viviendo todo el proceso. Sin metas, sin objetivos, simplemente avanzando. Centrando nuestra atención en el momento presente, como ya has visto en las diapositivas, hacemos un repaso por estas diapositivas y cambiando sintiendo y cambiando a nivel cerebral, pues va a haber un cambio estructural sí o sí. Ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? Hemos aprendido desde el principio. ¿Qué es mindfulness? Pues sabemos que es una palabra que viene de esas traducciones que se hicieron del sánscrito, que viene de sati, de esa lengua vernacular, de ese idioma vernacular similar al sánscrito, de la época del Buda. Y bueno, ahí podemos ver. Es rememorar o recordar en atención continua, en todo momento, 24 horas, en vigilia, en sueño. Tengo todo ese campo de experiencia para estar en el presente y estar continuamente rememorando y recordando. Bien, esto nos queda claro de dónde viene. Y bueno, nos queda claro también entre la diferencia que hay entre mindfulness y mindlessness, porque hay una diferencia. Hemos aprendido muchas cosas, muchos conceptos que a lo mejor no conocías y que nos dan muchas claves solo de conocerlo. Hay muchos conceptos, como el concepto mindful, que se ha puesto de moda. Pues todo esto, por supuesto, viene del inglés. Y mindfulness es esa atención plena consciente. Estar todo el día recordándome, rememorándome, atendiéndome, reconociendo mis pensamientos, mis emociones. Mindlessness es todo lo contrario. Es vivir la vida en atención nula o escasa. ¿Y mindfulness y meditación? Pues sí, también tienen miradas diferentes, enfoques diferentes. Son distintos modos. Mindfulness es para la práctica continua, la atención plena, el enfoque continuo, y eso nos va a permitir la resolución de conflictos, como lo puedes ver ahí en la diapositiva. Sin embargo, meditación es algo mucho más amplio, ¿no? Es algo amplio a lo que llegamos mediante una relajación, y en esa relajación vamos a poder tomar mejores decisiones. Y hay muchas clases de meditación. Ahí no hemos entrado, lo único que hemos practicado ha sido la atención plena y el enfoque diario, continuo, sostenido, haciéndolo hábito, en mis pensamientos, bueno. ¿Y cuáles eran esos principios? ¿Cuáles son esos principios del mindfulness fundamentales? Pues el vivir sin juzgar,
la paciencia, la mente de principiante, la confianza, la aceptación, el no forzar y el dejar ir. Los hemos practicado, los conocemos ya y no te parecen chulísimos, ¿no te parece algo así que a lo que ya puedes agarrarte e incorporar en tu vida y ya si no me salgo de ahí, sé que voy a avanzar muchísimo? Bueno, pues ahí los tienes. Te he pasado, hemos hecho en la escuela, tenemos muchos vídeos y tenemos muchos reels y te lo puedes apuntar y ponértelo, como te decía yo, siempre en la nevera o en un sitio visible, esos principios que seguro los has tenido ahí puestos durante estos 2 meses y los has anclado. Vamos a hacer un repaso, antes de meternos en lo que hemos visto semanalmente, vamos a ver esa tradición que nos acompaña durante todos los 2 meses y durante toda la teoría y la práctica, que es esta tradición budista, la tradición del Buda, del Dharma Chakra o la rueda del Dharma, o rueda de la ley, que es ese símbolo que representa el Dharma, que Dharma es ley o religión. Religión, recordemos que es religare, viene de volver a unirme con mi esencia, con mi espíritu, con la divinidad, con lo más trascendental. Bueno, pues todo esto viene del jainismo, del budismo, y hay varias escuelas, lo hemos ido viendo, que hay diferentes escuelas, la Theravada, la Mahayana y la Vajrayana. Hemos aprendido pues cositas de la tradición budista, como por ejemplo, ¿qué es el octuple sendero? Ya lo sabes, ¿verdad? Te lo he explicado, lo has entendido mucho mejor. Cuando lo veas por ahí vas a saber, y seguro que te interesará seguir investigando y estudiando sobre el tema, porque es muy, muy interesante. Te va a dar muchas claves. Y conciencia recta o samadhi, eso es mindfulness, es la séptima, ahí lo vas a poder ver, de ese octuple sendero. Dentro de la tradición, ahí tenemos esa séptima sendero o precepto o forma de actuar, sería más bien, no es un precepto, es un sendero, ¿no? Tenemos el entendimiento recto, el pensamiento correcto, la palabra recta, la acción directa, la conducta recta en la vida, el esfuerzo correcto, la conciencia recta. Ahí estamos. Somos conciencia y tenemos que reconocernos como lo que somos, poniendo toda nuestra atención ahí. Y la octava sería la concentración recta. Y también desde el budismo pues nos viene esto de las 4 nobles verdades. Bien, también lo vimos más específicamente y nos dimos cuenta, aprendimos que para recorrer ese camino que nos lleva del sufrimiento al cese del sufrimiento, de dukkha a magga, pues hay una serie de pasos y viene todo desde ahí. Hemos hablado mucho del sufrimiento y de cómo tenemos que actuar en presencia y en atención, son indispensables. También hemos practicado meditación vipassana o insight, que es la que se enseña en las escuelas budistas Theravada. Desde la tradición hinduista, jainista, budista, pues se explica también muy bien. Toda la filosofía del yoga nos explica esa esfera mental desde este punto que podemos ver aquí, que hemos estudiado, ¿verdad? Las funciones de la mente pues se entienden muy parecido al occidental, consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, pues ellos nos dan muchas claves al mostrárnoslo así. El ego ahamkara, chitta, manas y buddhi. También hemos hablado de las 2 flechas para entender bien esto del sufrimiento. El sufrimiento y el cese del sufrimiento. Todo ese camino, ¿no?
Y esas flechas, la primera y la segunda flecha, que esto nos da muchas claves. A mí esto me enseñó muchísimo. ¿A qué me enseñó? A superar resistencias. Con esto superé yo muchas resistencias, porque si quiero abandonar malos hábitos, tomar mejores decisiones que favorezcan mi bienestar, bueno, pues antes tengo que encontrarme en una mente ecuánime, ¿no? Para entender esto de las dos flechas, entendemos primero que la mente se modifica, la mente se va cambiando, la mente de hecho no para, es movimiento continuo. Y hay una mente ecuánime y una mente condicionada. Esa mente condicionada pues es la mente que está en la conciencia de las personas que reaccionan desde el ego, que les arrastra la vida, que no paran. Sin embargo, podemos alcanzar una mente ecuánime cuando paramos, observamos, seguimos las mejores enseñanzas, en fin, pues ahí vamos a tener una mente que va a poder distinguir mucho mejor. Entonces nosotros aprendemos con mindfulness, paramos, atendemos, porque esas dos flechas que estábamos hablando, una es ese dolor original que te va a llegar siempre. En la vida siempre va a haber un momento de sufrimiento donde no encajas algo, donde no te viene bien, un dolor, ¿vale? Y gracias a ese dolor podemos tomar conciencia, podemos superar, pues a través de ese dolor, resistencias, transformar y sublimar conductas. Y es muy importante esa gestión del dolor. La primera flecha es ese sufrimiento que te encuentras en tu camino de vida, pero cómo lo gestiono yo es esa segunda flecha, ¿no? Y hemos dicho que es de mal gusto sufrir tanto, como dice la canción, que hay que gestionar bien ese dolor, que no es necesario que yo esté continuamente rememorando, recordando, que tenga mi mente contaminada de pensamientos negativos, pues no es necesario. Buena noticia, no es necesario. Gestionamos ese dolor con una mente ecuánime y pues vamos con esos grandes valores que también nos vienen desde la tradición budista, como es la compasión, bien, que es esa gran actitud espiritual propia del budismo. ¿Qué más nos dice el budismo? Pues que tenemos experiencias en la vida, como esto que hablábamos antes, que puede haber algún dolor en esas experiencias, nos puede venir algo pues que no esperábamos, pero desde la psicología budista tenemos esas formas de experiencias y las podemos clasificar en agradables, desagradables o neutras. Esto pues nos da muchas claves, como hemos visto, ¿no? Para poder acercarte, sentir ese dolor, esa experiencia. Hemos ido aprendiendo un montón de cosas. Esas experiencias ya las sé distinguir, las sé observar, paro, no me dejo llevar por el piloto automático y tengo ahí también pues una mejor hora para practicar. Todo esto viene también de la tradición. Esto de las gunas que hemos aprendido, también hemos hablado de yoga, de esa unión mente y cuerpo. Hemos aprendido incluso de la tradición Vedanta, de esa doctrina. Esto tiene que ver más con la filosofía del yoga y de las tradiciones hindús y de esas escuelas, ¿no? Vedantas, que hay varias, pero que en general pues nos hablan de ese Atman. Somos el Atman, somos el ser también, no solo el cuerpo, somos ese alma, ese testigo. El Brahman es lo absoluto y Prakriti es esta realidad material. También hemos aprendido pues ese Om, ese símbolo tan que conocemos todos, pues hemos ido viendo que ese símbolo nos da las claves de el consciente, del subconsciente, del inconsciente y del supraconsciente.
Y bueno, subconsciente, inconsciente y consciente están unidos siempre en esa rueda, en esta parte de aquí, y como separados por malla que nos separa de esa parte supraconsciente o metaconsciente o yo superior, tu yo superior, en fin, tienen muchos nombres. Para poder llegar a ese estado de conciencia superior que está separado por malla, por la propia realidad, pues hemos visto durante estos 2 meses que tenemos que poner en marcha esa mente de principiante y esas buenas esa buena actitud ante la vida y ante el aprendizaje. La vida es el aprendizaje. Y la conciencia testigo es nuestro aliado para llegar a ese estado de conciencia más superior, vamos a decirlo así, que nos va a llevar a nuestro ser, nuestra conexión divina, nuestra conexión supraconsciente, ¿vale? Todo este camino venimos recorriendo. ¡Wow! Te doy la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Si estás viendo esto, de verdad, has ido semana a semana viviendo el programa. Empezaste con el momento presente, dándote cuenta, pues, como te pongo ahí, como nos dice Edgar Tolle, darnos cuenta profundamente que el momento presente es todo lo que tenemos. Pues haz que la hora sea el foco principal de tu vida, porque el presente es un regalo, por eso lo llamamos presente. Hay tanto en el presente. ¿Y qué es ese estado de presencia? No es nada mágico, ni nada místico, ni nada inalcanzable. Es ser nosotros mismos. Y estar así, libres de condicionamientos, de baja frecuencia, y poder estar en una frecuencia de libertad, de ser uno mismo, es lo que nos va a llevar a esa mente superior. Simple. Estar presente, estar en esa atención plena, en ese estado de presencia, es un estado de mi conciencia. Ahí hay mucho tema, el tema de la conciencia, de dónde viene, qué es conciencia, todo es consciente, en fin. No entramos ahí. Simplemente en todo nuestro camino, en todo nuestro recorrido hemos ido puliendo para entender que es el observador, de momento, lo más importante. Esa conciencia testigo. Entonces es un estado de conciencia, es ubicarte en tu centro, es ubicarte en ese observador para poder autoconocerme, autoobservarme. Y vimos en esa primera semana, ya de entrada, pues esa desconexión cuerpo-mente. Seguro que empezaste a notar, ¿no? Anotaste en tu cuaderno, pues si tenías estrés o ansiedad, a lo mejor sientes tu desconexión como falta de claridad de enfoque. Ahí vimos pues diferentes desconexiones, dificultad para dormir, baja autoestima, y analizamos lo que es el estrés y la ansiedad, ese ciclo de reactividad al estrés. Bueno, pues vamos a poder observar a partir de ahora mucho mejor, ¿no? Llegamos con todo esto a la gran conclusión de que hay que responder al estrés en lugar de reaccionar. Hay que responder a ese estado de ansiedad en lugar de dejarse arrastrar por ella. Sí, al principio es difícil, es todo práctica, es todo empezar a poner orden, como digo yo, y a limpiar. Pues ¿por qué? Porque hay estrategias, desde esa semana ya lo vimos, que hay estrategias de adaptación adecuadas y las hay inadecuadas. Uno solo, pues muchas veces no sabe, una sola no sabe qué estrategia es la adecuada y a lo mejor
empiezas a usar drogas o alcohol o comida como para sentirte mejor, para responder a ese estrés, y sin embargo no es lo más adecuado. Lo más adecuado es parar, ser consciente, contrastar, poder dar una respuesta adaptativa consciente. No lo primero que se me ocurra y ¡guas!, me voy a la nevera o me tomo una copa. Bueno, yo me tomo un poco de agua. Si hay una desconexión, es que hay una desconexión en tus cuerpos. Estuvimos viendo esto también, entre tu cuerpo mental, emocional, espiritual, causal, búdico, álmico, como hay muchos nombres, pero ahí hay una desconexión. Y como seguimos el camino de estos grandes maestros, Thich Nhat Hanh pues nos lo dice: camina como si estuvieras besando el suelo con tus pies. Bueno, pues este monje budista nos dio muchas claves, incluso hemos practicado, tenemos audiolibros, libros de él maravillosos. Jacobo Greenberg también ha aportado muchas meditaciones en este programa, y por supuesto, como es un programa de 2 meses y enfocado en la reducción del estrés y de dar esas buenas respuestas adaptativas, pues tenemos aquí al grande, a Jon Kabat-Zinn, el grande en el sentido de que lo recuperó y nos lo dio, pues eso, en un programa desarrollado ya adecuadamente y con la intención de ese enfoque de reducción del estrés. Él nos dice: tomar conciencia significa prestar atención de una manera determinada, a propósito y en el momento presente, sin juzgar. Y bueno, los protocolos hay muchos en Mindfulness, pero nosotros seguimos los de Jon Kabat-Zinn. Y por supuesto practicamos. ¿Qué tal han ido esas prácticas? Bueno, empezamos con prácticas así de introducción lenta. Tuvimos 3 prácticas para empezar así con fuerza. Pero bueno, una práctica de notar la mente, de parar, ¿te acuerdas? Otra de soltarlo todo durante 60 minutos. Otra que viene muy bien, ¿te acuerdas de la práctica stop? Para, tómate un respiro, observa, prosigue, para empezar a frenar ese piloto automático o esa ansiedad o eso que salta y no lo puedo controlar. Y la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. La segunda semana nos centramos en la respiración consciente, que nos permite ver con claridad que el abuso, las amenazas, el dolor que tuvimos que soportar en el pasado no están sucediendo ahora, y que podemos permanecer a salvo en el presente. Bien, esto también es una frase de Thich Nhat Hanh, maravillosa, y esta segunda semana estuvimos bastante con sus enseñanzas. Y vimos esas áreas del cerebro en la que influye la respiración, una respiración consciente. Pues estuvimos viendo todo esto, ¿no? De las señales olfativas que viajan desde el bulbo olfativo a través de diferentes vías e impacta en diferentes zonas, que son específicamente las de emoción, atención, memoria y aprendizaje. Por lo tanto, la meditación... Hay mucha ciencia ya y mucha... alrededor de la meditación, desde la neurociencia, ya nos hablan claramente de la influencia de la meditación en el cerebro. Vimos pues ese pranayama, esa inspiración, la expiración. Vimos que es estar presente, la respiración y el prana, hablamos del prana.
Y hablamos, pues eso, de esa energía universal, ese prana, ese rei en Japón, ese neuma en Grecia, ese nous al que se refería Platón. Es esa energía universal, ese prana tú lo respiras continuamente, de día y de noche, te sostiene. Es la quinta esencia, es la fuerza ódica, es el orgón, respiramos orgón, prana. Y cuando eso, que es esa energía universal, entra en nuestro cuerpo, pues se transforma en una energía vital, que nos vitaliza, que se mueve dentro de nosotros. Eso pues tiene otro nombre, es energía ki, energía va, energía chi o gi, kundalini o sus diferentes vayus. Vimos toda esta parte de la respiración, pues a que ahora entiendes un poquito más. Y has practicado ese escaneo corporal, ¿verdad? Que sí, que lo has practicado porque es muy importante. Lo has practicado sin buscar resultados, relajándote, concentrándote, con mucha curiosidad y con mucho interés y con mucha compasión y amabilidad, pues seguro que te has hecho el escaneo. Esa semana también, aparte de toda la parte de respiración, nos centramos en la multitarea. Pues como este científico que nos habla, es neurocientífico, es psicólogo, Daniel J. Levitin, y bueno, tiene un libro que se llama La mente organizada, que bueno, ahí nos habla, a ver qué nos pasa aquí. Nos habla de los efectos de la multitarea y esa ilusión de poder hacer muchas cosas a la vez, que todos hemos tenido esa parte en algún momento. Hemos sido superwomans y hemos hecho 1000 cosas a la vez y al principio estás muy orgullosa de poder hacerlo, ¿verdad? Pues resulta que no sienta nada bien. Todo esto lo estuvimos viendo, lo estuvimos contemplando todo esto a fondo. Y lo que hay que hacer es cambiar el modo hacer por el modo ser. En mindfulness, durante este periodo, esta semana, pues nos centramos en eso. Dejar el modo hacer y centrarnos en el modo de ser. ¿Cómo hemos ido centrándonos poco a poco? Hemos ido en varios pasos, ¿bien? Hemos dejado de actuar bajo el piloto automático y hemos empezado a actuar conscientemente. Lo tenemos mucho más claro. Hemos dejado de analizar y hemos entrado en el mundo de las percepciones, que más adelante lo hemos visto mucho mejor. Hemos dejado de estar en modo lucha y hemos cambiado a modo aceptar. Aceptar la vida, aceptar lo que venga. Y hemos cambiado de el modo evito hacer esto porque no me viene bien, no me gusta o se desmonta todo lo que he venido haciendo hasta ahora, por ejemplo, y le hemos cambiado al modo conozco. Evitar, dejar de evitar y empezar a conocer realmente y a enfrentar las cosas. Hemos dejado de estar en otra parte para estar en el momento presente. ¡Wow! Por supuesto. Y hemos dejado de hacer actividades que nos drenan la energía por actividades que nos nutren. Muy bien. Esta segunda semana ha sido maravillosa y hemos practicado el cambiar de dirección constantemente para que... Otro ejercicio mental, otro ejercicio a través de los sentidos y nos hemos metido en las meditaciones de respiración consciente y de la práctica del body scan que hemos ido con toda esa teoría y con toda esa práctica para llegar a la tercera semana. Y ahí ya nos hemos adentrado en lo del piloto automático. Desconectamos el piloto automático y nos hacemos más conscientes de los movimientos, de las sensaciones, de los pensamientos, de las emociones, de todo.
Esa semana cambiamos, ¿verdad que cambiaste? Claro que sí, pónmelo ahí en el chat. Ponerme ahí en el chat todo lo que sea de, venga, pues Luisa, a mí en esta segunda semana tal, lo viví así, venga, ponerme ahí. Sí, ya veo. Que fue más o menos bien, ¿no? Practicamos la meditación en movimiento, la meditación activa. Pues empezamos a caminar, a dirigir nuestra atención mientras estamos fuera. En esos momentos pues vimos los principales obstáculos que podríamos encontrar y nos metimos en esto de la neurociencia. Que no es lo mismo cerebro y mente, poquito a poco fuimos entrando, conociendo también a los grandes de la neurociencia y la neurociencia de la meditación. Bueno, pues a Sara Lazar, por supuesto a Ramón y Cajal. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Podemos cambiar esas rutas neuronales, esas rutas por defecto que ya están hechas y que nos interesa cambiar para dejar una dependencia o para dejar de actuar de un modo que no queremos actuar más. Por supuesto, Nazaret Castellanos, ¿vale? Otra neurocientífica. Bueno, pues todos nos hablan de esa neuroplasticidad, de esos cambios, de esa recuperación, también de llegar a esas... que mediante la meditación pues hay un cambio en las ondas cerebrales, hay un cambio en la amígdala, si meditamos, si nos centramos en el momento presente, se va a reducir la actividad del sistema de respuesta al estrés, va a mejorar la atención y la concentración y practicamos, sí, a que registraste en esta semana todos los momentos placenteros, pues sí, también hay que registrarlos. Esto se trata de observar, de autoobservación y autoconocimiento. Por lo tanto, hay que registrarlo todo. Meditación formal a pie y meditación para calmar la ansiedad. Practicamos durante esa tercera semana. En la cuarta, ya el primer mes, está súper importante esta semana. Cada pensamiento que produces, cualquier cosa que dices, cualquier acción que haces, lleva tu firma. ¿Bien? Y por supuesto, en esta semana nos metimos de lleno a entender, a ver si voy a firmar yo todo. Si yo soy la creadora de mi realidad y tengo que soltar patrones y tengo que observarme y tengo que ir hacia adentro y tengo que estar más presente y registrar, como dice Luisa, bien, pues tenemos este camino, el único camino que hay, que es el de la percepción. Y hoy en día ya se contempla de otra manera, no son los 5 sentidos de hacia afuera. Ahora ya se contempla la interocepción y la propiocepción, ¿vale? Ahí yo creo que nos quedó muy claro en esta semana. Hay un sistema estereoceptivo, hay un sistema interoceptivo o viscerocepción y hay un sistema propioceptivo. Cada uno pues sirve para una cosa. La interocepción se refiere a esa capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. La estereocepción las de fuera, con los sentidos externos, y la propiocepción es otro sentido interno, pero se centra específicamente en la postura, en la conciencia del posicionamiento y del movimiento en el espacio. Bueno, pues unos consejitos. Reconectamos con nuestro cuerpo. Has reconectado, has vuelto a habitarlo, ¿a que sí? Durante todo el día.
te has vuelto presente en todas las actividades del día a día. Has redescubierto el impacto que tienen los pensamientos en ti, en tu cuerpo, en tu forma de vida. Hemos descubierto muchas cosas. Y en esta semana nos adentramos en esas trampas mentales o en esas distorsiones cognitivas, que como te pongo ahí son generalizaciones, distorsiones, prejuicios, anulaciones. Así lo vas a entender mejor. Por ejemplo, trampas mentales. Lo vimos, ¿no? La del pensamiento catastrofista, siempre posicionado ahí, que pase lo peor. O la trampa de la confirmación. No, si ya te lo dije yo. No, te va a impedir. La trampa del estereotipo, ¿vale? Que tiende a juzgar, a generalizar. La del adivino. Yo ya lo sabía y esto, como yo ya lo interpreté y a lo mejor era una interpretación negativa y al final salió todo negativo. Seguro que te has identificado con alguna trampa, todas las has vivido, seguro. La de la culpa, bueno, pues no me digas más. A que seguro que te ha pasado, No, si yo, la culpa no es mía, la culpa viene de fuera. La de la visión de túnel, ahí, solo me enfoco en esto, no veo nada más, ¿vale? Solo miro el final y no me pierdo todo el viaje. La trampa del pensamiento conformista, pues tampoco hay que confirmar esa tendencia a conformarse con la forma de pensar de los demás, por ejemplo. La del coste hundido, se entiende, pues ese tiempo, ese esfuerzo que se ha invertido en una situación y que ya no puedes recuperarlo, ¿no? Y que a veces hay que soltar. Ahí aprendemos a soltar, ¿no? Merece la pena seguir, hay que soltar. Te puedes ver en esa trampa también. Y vimos esa semana también cómo hay que practicar las diferentes prácticas en retiros, práctica formal, informal. ¿Cómo tengo yo que tener en mi casa el ambiente? Si no, ¿cómo voy a practicar? Vete haciendo tu sitio de yoga, de meditación, con tu luz, con tus accesorios. Que practicas yoga es maravilloso, ya lo vimos. Y ahí hablamos también del dolor, lo bueno que es mindfulness para el dolor. Y tuvimos una meditación para aliviar el dolor, otra de la de la uva pasa. Esa está muy bien, seguro que la practicaste, claro que sí, pónmelo ahí en el chat. Registro de momentos cotidianos. ¿Qué tal fue la práctica? Tuvimos hasta un manual de yoga por si tú querías empezar a practicar o sostener una práctica. Y así poquito a poco llegamos a la 5ª semana. Tomar conciencia significa prestar atención de una manera determinada, a propósito, en el momento presente y sin juzgar. ¿Esto quién nos lo decía? Jon Kabat-Zinn. En esta semana donde hemos descubierto todos qué es exactamente el piloto automático, ¿te acuerdas? Hacer esas cosas sin ser consciente de lo que estás haciendo de manera automática, porque lo has hecho tantas veces que entra el piloto automático y la respuesta automática. ¿Y qué hemos hablado? Que dejamos el modo de hacer y nos vamos al modo ser, y dejamos de estar en modo mindlessness y nos vamos a actuar en modo mindfulness. Estrategias de adaptación inadecuadas y las adecuadas. Todo esto lo vimos. Lo que hemos hablado también desde la primera semana. Modo mindfulness y modo mindlessness son lo opuesto. Y vimos también pues, que a veces se define desde la psicología como mente mono, mente chango, a ese
esa mente que está influenciada por el piloto automático, por los pensamientos incontrolables, que seguramente llegarán a distorsiones, porque son trampas mentales, son distorsiones cognitivas, todas esas trampas mentales que ya vimos, esas generalizaciones, esos prejuicios, esas distorsiones. Bien, pero tenemos a nuestro favor la difusión cognitiva. También hablamos de eso, de que nuestra mente tiene la capacidad de representar la realidad y fusionarse con ella. Entonces, así podemos debilitar ese control del pensamiento que ejerce a veces o influencia nuestra conducta, ese piloto automático. Tenemos la capacidad, gracias a la difusión cognitiva, de poder transformar y de poder centrarnos en lo que nosotros queramos y dar una respuesta adaptativa consciente y ir del punto A al punto B permaneciendo en A. No dejar de responder. Me quedo quieta, parada y observo. Observo antes de... no me voy como antes, no me dejo... Todo esto es con la práctica. ¿Lo has experimentado? ¿A que sí? ¿Qué tal ha ido? ¿Has reducido esos automatismos, esas respuestas automáticas? Pues sí, seguro que has podido. Y entonces ahí llegamos a esos cambios. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué bien! He ido de esa fase en donde estaba sin control, mindlessness, con la mente mono, mente changó, que no empezaba a sentir ningún cambio y que la vida me arrastra. A un momento donde ya dije, me preparo, quiero un cambio. Ahí ya estoy como en pre-mindfulness. Hay otra fase donde ya me digo a la acción. Me apunto con Luis al reto y yo ya estoy practicante de mindfulness. Y se empieza a practicar y se empiezan a sustituir. Y hay una fase de mantenimiento, porque ya empiezas a sustituir formas de pensar, hábitos, por nuevos comportamientos que tú has diseñado, que tú quieres. Bien, pero puede haber fases, ¿vale?, de recaídas. Bien, pues las contemplamos también, forman parte del proceso, las abrazamos con mucho amor, porque son muy normales. Y te habrás dado cuenta de que a lo mejor no ha sido todo así. Empiezo el programa y me voy así. No, ha sido una onda, ¿verdad? Ha habido momentos en los que has estado muy bien, practicando muy bien, en la academia, los vídeos, todo, y luego a lo mejor has tenido que soltar. Y luego otra vez has retomado. Y esa semana, ¿qué practicamos? Rain. Qué chula es esa práctica. Reconoce, acepta, investiga y no te identifiques. La meditación de los centros de energía, la de los aros de luz, para limpiarnos, para fortalecernos. Y ahí llegamos a la sexta semana. La sexta semana es la del pensamiento abierto. Te pongo ahí que hay que abrir, que salir de la caja. Salimos de la caja, del pensamiento cuadriculado, y entramos de lleno ahí a entender qué es aceptar. ¿Qué es aceptar? Pues es esa capacidad, ¿no?, de asumir la vida tal y como es, aunque no me guste. Y va a empezar muchas veces esa aceptación por una fase de aversión, de rechazo. Sin embargo, usamos esa curiosidad para transformar a través de la tolerancia, dándonos el permiso, ¿vale?, para coger autoestima. Dándonos cuenta de que la autoestima es eso que yo siento cuando pienso sobre mí. ¿Qué pienso sobre mí? ¿Qué pienso de mí misma, de mí mismo? ¿Qué hago? Todo eso
en el camino, en este punto de la autoestima que está profundamente influida por esas opiniones que tenemos de nosotros mismos, del pasado, del futuro, de lo que podemos hacer, dar de sí. ¿Son emociones positivas o son de baja autoestima? Pues nada, hemos ido reconociendo, observando. Pautas, ¿las has puesto en marcha? Sí, bien, seguro que ya no te juzgas igual, aceptas la vida, te aceptas a ti mismo, a los demás mejor, vas con un poquito más de confianza, esa mente de principiante, la compasión, las dos flechas, todo eso que vimos, ya no tratas el dolor igual, el sufrimiento igual. Y con todo eso que sabíamos, nos hemos abierto el campo a ver esos hábitos nocivos, esas dependencias. ¿Qué tengo que cambiar? Realmente, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué quiero cambiar? Ahí entramos en las enseñanzas de antes, en qué es lo que realmente me dolió y me sigue doliendo. Es esa segunda flecha que, oye, que no he podido reducir el dolor, que no lo he gestionado bien, ese dolor original. Entonces, ahí, esa semana, os compartí la rueda de las emociones, súper interesante, para ir anotando, pues, qué emociones están ahí más a flor de piel, no puedes soltar, hacer tu lista y diseñar tu cambio. Diseñar el cambio. ¿Lo has diseñado? Mándame. ¿Qué hábitos nocivos has dejado? ¿Qué diseño te has creado de lo que vas a soltar? ¿Lo sabes ya? ¿Lo tienes registrado? Sí, sí, seguro que sí. Venga, porque diseñar el cambio es importante, es muy importante. Lo primero, tenemos que decidir. Irnos, centrarnos en esa mente ecuánime, soltar el piloto automático, ya lo entendemos todo, hemos ido semana a semana, ya es más fácil y ya me he cansado de decirte lo de la respuesta adaptativa, de que tienes que enfrentarla y hacerlo de un modo consciente. Venga, vamos consiguiendo cosas. ¿Por qué? Porque seguimos motivados y vamos a diseñar ese cambio y el cambio va a venir. ¿Por qué? Porque lo estoy registrando, comportamientos, consecuencias, tomo conciencia, diseño el camino de respuesta correcto y evalúo la gravedad, porque muchas veces tenemos hábitos nocivos y nos creemos que no, pues que comemos bien o que algo no nos puede hacer daño, y realmente a lo mejor muchas veces necesitamos alguien que nos ayude y evaluar de verdad la gravedad del asunto. Y esto es maravilloso. Si haces todo eso y lo sostienes y forma parte de tu vida ya, sí o sí, el cambio va a llegar, sí o sí. Porque como sigues practicando y seguimos ahí, el que la sigue la consigue. Bien, y como vamos kaizen, poquito a poco, haciendo cositas pequeñas todos los días, pues no hay que hacerlo todo de golpe, no hay que mover montañas, lo vamos consiguiendo poco a poco. Y esa semana pues registramos esas comunicaciones difíciles, esos hábitos nocivos. Hicimos la meditación de la montaña y la de surfear los impulsos, que es una meditación para mindful eating, para controlar, aprender, ¿no? Empezar a soltarnos y relajarnos a la hora de comer compulsivamente. Y así entramos en la séptima semana, ya la recta final, la de la compasión y la amabilidad. La amabilidad es como una almohadilla que, aunque no tenga nada por dentro, por lo menos amortigua los embates de la vida. Arthur Schopenhauer, bueno, la amabilidad
esos grandes valores, pues vimos que esos grandes valores son imprescindibles para sostenernos, porque si no existieran esos grandes valores, viviríamos en un verdadero infierno. Y como te decía, el infierno es eso, un sitio donde no hay compasión, no hay autocompasión, no hay amabilidad, no hay bondad, no hay gratitud. Eso es un infierno. Compruébalo cuando quieras. Pero teníamos una gran noticia de que ese infierno podemos modificarlo y de que yo soy la que genero compasión, ¿no? Yo soy la que genero autocompasión hacia mí misma, amabilidad, bondad, gratitud, todo eso lo genero yo. Entonces, nos anclamos ahí, en la compasión, en esos grandes valores, en el amor compasivo, loving kindness. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues todos los pasos que hemos ido dando para llegar a conseguir la mente de principiante, la atención plena, la mente ecuánime, la reducción de los automatismos, la aceptación, autoestima y grandes valores, compasión, amabilidad. Pues recorrimos todos esos valores bien y practicamos. Esa séptima semana nos hicimos a nosotros mismos esa pausa de autocompasión, practicamos el gen de la amabilidad, qué chulo, y la meditación formal de la bondad amorosa. Un camino largo el que hemos recorrido, ¿eh? La verdad, yo cuando me pongo así con el repaso, la verdad que es mucha información, pero que tú ya tienes para el resto de tu vida, para ponerla. La conciencia testigo. Esto es lo más chulo. Esto es lo más valioso. Y ya nos lo dijo George Feuerstein. Esa conciencia testigo, que en el sánscrito se llamó siempre Saksim, ha sido aclamada como el gran descubrimiento de la espiritualidad de India, como un concepto súper valioso de toda la filosofía de India y de toda la espiritualidad. Este concepto es súper valioso porque más allá de los diferentes estados o niveles de conciencia se encuentra ese yo trascendental que se caracteriza por ser el testigo de todos los fenómenos psicomentales. Ese testigo es ese gran descubrimiento de mayor alcance de los videntes, de los sabios de India y sin duda su mayor contribución hacia la psicología universal. Por supuesto que sí. Y en esta última semana nos metemos de lleno a entender qué es eso de la conciencia testigo. He estado observándome continuamente, dentro, fuera, caminando, en movimiento, de todas las maneras, ¿bien? Y siempre llegamos al final de todo, ¿quién soy yo? ¿Quién vive la experiencia? Ese observador interno, ¿quién es? Y nos convertimos no solo en observadores internos, sino imparciales, sin juzgar pensamientos, emociones, sensaciones. Bien, viviendo una vida con acciones conscientes, libres de apego, porque ya venimos con todo ese aprendizaje. Por lo tanto, me anclo ahí, en esa conciencia testigo, en esa capacidad de observar mis pensamientos, mis emociones, mis experiencias, sin identificarme, sin reaccionar a ellas. En lugar de verme arrastrado por el flujo constante de pensamientos y sensaciones, desarrollo la habilidad de ser un testigo natural, neutral y desapegado de la propia experiencia. ¿Bien? Hemos hablado de autoestima y de cómo me veo yo a mí misma, a mí mismo, de ese autoconcepto. ¿De quién soy yo? Pues esto es importante
Y es muy importante esa actitud de atestiguamiento y de esa desidentificación de la personalidad o del autoconcepto. Primero conozco los términos, ¿no? Habrás ido en esta última semana ahí preguntándotelo, ¿no? ¿Quién soy yo? Y haciendo la meditación. Y esta personalidad que tengo, esto cómo soy, cómo pienso, cómo reacciono, cómo actúo, qué es lo que pienso de mí mismo, de mí misma, que todo esto te lleva a una serie de preguntas. Bien, y nos damos cuenta que incluso de todas esas conclusiones a las que yo llego, me tengo que desidentificar de ellas. Yo solo soy el observador imparcial. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? Cuerpo y mente no soy cuerpo y mente, no son permanentes, no nos pertenecen. De alguna manera yo las uso aquí en esta experiencia, pero va a desaparecer. ¿Quién soy yo? ¿Soy el ego? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la mente? Pues nos dicen las tradiciones que es mejor que nos mantengamos separados, que nos desidentifiquemos, que descansemos en esa conciencia testigo, que nos va a dar mucha más libertad y vacuidad, vamos a estar más vacíos para poder llenarnos de intuiciones, de un montón de sorpresas que nos van a llegar al estar conectados, al estar vacíos, al estar vacíos de frecuencias densas y de pensamientos incontrolables. Nos descansamos en ese testigo y en esa vacuidad, que es libertad. Bueno, ¿y qué practicamos esa semana, esta última semana? Pues sanar con música, que es muy chulo, igual que lo hemos hecho en movimiento, con yoga o bailando o caminando, pues también lo podemos hacer con música. Una práctica muy buena y con muchos beneficios, que es gala. Y además para el final, porque es agradecer todo el aprendizaje que he tenido, porque he logrado un montón de cosas, he logrado ya pues mucho de lo que yo quería alcanzar, ¿verdad? Y por lo tanto tengo alegría y tengo más confianza. Bueno, pues como que lo celebramos. Y la meditación de la conciencia testigo. ¡Cuántas cosas hemos visto! Es muy... Bueno, hemos ido semana a semana. Hemos ido semana a semana, hemos tenido nuestra clase semanal, te has ido viendo los vídeos. Bueno, vamos a ver ahora un poquito, pues, todo eso que tú ya tienes en tu manual, en tu acceso a la academia. Aquí para que lo veamos, yo esto lo hago más que nada pues para ver qué son. Son un montón de prácticas, es un montón de información, es mucha información y lo hemos ido dosificando. Repítelo, vuelve sobre ello, aprende las meditaciones, usa el manual porque tienes ese cuaderno guía y tienes también otro cuaderno de ejercicios. Bueno, pues que lo puedes tener impreso, lo puedes ver en la tablet, en el móvil, en el ordenador, estés donde estés. No hay excusa para poder acceder a todo el material del reto, de este programa. ¿Que no has podido concluirlo bien? Te invito a que vuelvas sobre ello. No lo sueltes. Porque hay un cambio real. Por ejemplo, ¿qué conseguimos con estos 2 meses? Anclar la meditación diaria. Nos aprendemos diferentes meditaciones. Desarrollamos atención plena de todos nuestros pensamientos, emociones.
anclamos la presencia consciente formal e informal y anclamos ese testigo imparcial que no juzga, que, bueno. Y como estamos ahora dentro de los materiales, ¿qué hicimos? Al principio, cuando comenzamos, esa primera semana, pues hicimos un test. Hicimos ese test sobre el estrés percibido. ¿Te acuerdas? ¿Registraste tu nivel de estrés? Pues ahí fuiste, ahí te lo pongo, ¿no? ¿Cómo es el test? ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo tienes que medirlo? Pues ahora puedes comparar porque tienes ese segundo test, que es un cuestionario muy fácil de rellenar también y con el que vas a poder medir tu nivel de atención plena. Después de estos 2 meses, te invito a que saques, te descargues este test y lo hagas. Y así vas a sacar tus conclusiones. Bueno, ahí lo tienes tú ya para siempre para medir tu nivel de estrés. Muy bien. ¿Qué parte está más chula? ¿Te gustaron las historias? Esto forma parte también de todo el material, de todo lo que hemos visto, y todas las semanas íbamos de la mano con una gran historia de un gran maestro. Unas historias que las he elegido con mucho amor, con mucho cariño para ir acompañando cada semana. Y bueno, hoy vamos a acabar con una meditación, pero empezamos en la primera clase. Yo ya te traje una historia muy chula de un río. Un río que huía de sí mismo, que se apresuraba, que quería alcanzar rápido y que sufría. Quería alcanzar rápido la felicidad y se comparaba. Huía de sí mismo, quería ser como otros. Y de eso nos hablaba esta historia, del flujo de la vida y del sufrimiento. Búscala y póntela de nuevo. En la segunda, no, esto fue la primera semana y te acompañé con una historia, ¿te acuerdas? También sobre el agua, el pozo de la esperanza. Y aquí nos hablaba de ese kaizen, de seguir haciendo pequeños movimientos día a día, lo importante que es y los logros que podemos conseguir. Con confianza y desde el corazón podemos cambiar las cosas. En la segunda semana hablamos del vacío. Hay que vaciarse para poder volver a llenarse. Hay que limpiar para poder cargar algo diferente. Y lo contábamos a través de una historia de un maestro zen. Bueno, búscala. La tercera semana, después de usar kaizen, después de vaciarnos y limpiarnos, después de observarnos y invitarte a que veas en qué punto estás, si te comparas, si no te crees suficiente, si sufres demasiado, pues vimos que muchas veces los obstáculos, el éxito, para llegar al éxito muchas veces es mucho más fácil llegar a través del servicio. Se caen todos los obstáculos y brota el éxito cuando tú de verdad haces las acciones desinteresadas y ayudando a los demás y de alguna manera contribuyendo, ¿no?, a que los demás estén mejor también. Y en la cuarta semana hablamos de la mente, del mundo y de la interpretación de la mente a través de la historia de las 3 princesas. ¡Wow! Sí, esta historia del yogi Vashita, bueno, pues que todo es como los mundos creados por los niños cuando juegan, ¿no? Muchas veces la mente, dentro de la mente hay muchas mentes y muchos mundos. Con esta historia
Chula, chula. Esta historia es muy chula, muy loca también. Pero nos van aportando estas historias semana a semana y bueno, van en correlación con lo que vamos practicando. La quinta semana fue la historia del discípulo. ¡Oh, qué gran historia esta! ¿Verdad? El maestro le decía al discípulo, todo es el ser, todo es consciencia. El ser se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser, le decía el maestro al discípulo. Pero el discípulo no se lo creyó. Tiene que pasar tiempo. Este nos habla ya del tiempo y de cómo cambiamos y cómo vemos la vida diferente y cómo la verdad de una época no es la misma verdad que en otra época y sin embargo es la misma siempre. Por eso nos llevó a que en la sexta semana nos adentráramos en la historia de Cronos y el nacimiento del tiempo. Este cuento de cómo se creó el tiempo, de la importancia del tiempo y de que podemos superar los límites del tiempo, incluso podemos proteger la vida, podemos luchar contra el flujo inevitable del tiempo, porque el tiempo al final lo construimos nosotros. Y en la séptima semana, la historia, la protagonista fue una luciérnaga, una pequeña luciérnaga que nos enseñó que no tenemos que tener miedo, que tenemos que brillar con nuestra propia luz. Que, ¿verdad? Qué bonita esa. En la octava semana, la historia del científico, el hombre y el mundo. ¿Cómo se enfrenta el hombre al mundo? Pues muchas veces hay que mirarlo todo desde otra perspectiva, porque, o del revés, darle la vuelta a las cosas. Es la persona y no el mundo lo que hay que arreglar. Que muchas veces queremos arreglar lo de afuera y es lo de adentro. Hay, bueno, historias que nos han aportado sabiduría, porque seguimos caminando juntos este camino de la presencia, aunque termine aquí el reto, el programa. ¿Qué tal? ¿Te apetece seguir practicando? Seguro que vas a seguir practicando. Tienes ahí todo el programa a tu disposición, todos los materiales, y seguimos caminando juntos en este bosque de bambú maravilloso. Vamos a estar aquí, vamos a seguir aquí en presencia consciente. Y bueno, no sé si te apetece hacer una meditación para terminar. Y si quieres tu certificado, ponte en contacto conmigo. En la escuela, a través de la escuela, os voy a ir entregando todos los manuales según hayáis ido avanzando. Bien. Vais a recibir vuestro manual. Por supuesto que sí. Venga, para cerrar todo este ciclo, cuando terminemos la meditación, vamos a cerrar y me voy a despedir y así vamos a terminar, porque nos vamos a seguir encontrando semana a semana con diferentes meditaciones y con diferentes entregas. Y ahora quiero que te concentres, que mires la pantalla y te concentres en ese punto central. Esto es una meditación de biogeometría cuántica integral. Empezamos desde ese toroide, conectando con el latido de nuestro corazón primero. Venga, con tu respiración.
Y como te digo, fijando tu mirada en el centro de la pantalla fijamente, es una meditación Raja Yoga, centrándonos en ese punto central de la pantalla, permitiendo que el aire pase a través de ti sin alterar el ritmo de la respiración, que poco a poco se va compasando con el ritmo del corazón y con ese punto cero del vacío, ese punto central. Cada célula de tu cuerpo tiene ese punto de vacuidad, no hay separación, todo está suspendido sobre cuerdas de vacío. Y sigue mirando fijamente mientras te hago unas preguntas. ¿Te da miedo el vacío? ¿Permito que el vacío se dé en mi día a día? ¿Tengo espacios para conectar con él? ¿O siempre tengo que estar identificada con algo? ¿Desde dónde recibo la energía de mi día a día? ¿Desde dentro o desde fuera? Observa desde dónde se genera el movimiento. El paso por el centro permite que todo se ordene y nos permite integrar lo que no nos gusta. Por ejemplo, ahora cierra los ojos. Te invito a que cierres los ojos después de haber estado mirando la pantalla fijamente y que sientas las sensaciones dentro de tu cabeza. Observa la pantalla negra de tus ojos cerrados y de la luz que ha dejado su impronta, ese código de luz. Ha dejado su huella, ha grabado códigos sagrados. Sostente ahí con tu respiración, con los ojos cerrados, integrando esa luz. Suéltate y vuelve a abrir los ojos, vuelve a fijarte en la pantalla y vuelve a fijarte en ese punto central, en esta nueva geometría sagrada que es el lenguaje de la luz. Y empezamos a observar esta imagen que tiene la Vésica Piscis, observando cómo todos los patrones son parte de la vida, son parte de nuestra biología. Y a lo mejor observas movimiento. Mantén tu mirada fija en el centro, si puede ser sin pestañear o pestañea si lo necesitas. Si sientes que te estás forzando, cierra los ojos, hazlo con amabilidad, permite el movimiento. Solo podemos sentir a través del cuerpo y a través de la memoria holográfica y reconocemos que todo se cumple gracias a estos códigos, son nuestras raíces cósmicas. Empieza a sentir esas dos fuerzas, una es magnética, implosiva y lunar, femenina, otra es eléctrica, explosiva, solar, masculina. Observa los dos movimientos y ahora te invito a que cierres los ojos y sientas de nuevo esas sensaciones dentro de tu cabeza. Observa la pantalla negra de tus ojos cerrados y de esa luz que ha dejado su impronta, su huella y que ha grabado esos códigos sagrados. Vuelve a abrir los ojos y ahora te invito a que mires la pantalla. Es un dibujo diferente, es el cubo de Metatron y quiero que te fijes en el punto central como antes, que lo observes, a lo mejor empiezas a observar movimiento, un movimiento de ese hexágono de 6 rayos y de 2 dimensiones. El hexaedro son 6 caras. Es el cubo, es la Tierra, seguro que puedes observar un cubo. El octaedro es de 8 caras, representa el aire, el fruto de la vida, la estrella Merkaba. Ahora te invito
Has estado ya un momento, creo que es suficiente, y te invito a que vuelvas a cerrar los ojos, a que vuelvas a sentir tu cabeza, en tu interior, dentro, en tu centro de la cabeza, a observar esa pantalla negra de tus ojos cerrados y de la luz que ha dejado su huella y que ha grabado códigos y que te están ordenando ahora mismo. Están ordenando tu biología, están ordenando tu psique. ¿Qué has sentido? Llévalo todo al cuerpo, siente el cuerpo. Vuelve a abrir los ojos. Ahora tienes ante ti el Sri-Yanta. Vuelve a centrarte en el punto central. Observa el movimiento, observa la geometría, observa si te alivia, si te excita, si te gusta, qué sensaciones te produce. Durante unos momentos más y vas a volver a cerrar los ojos, vas a volver a sentir la pantalla negra y la luz que ha dejado los códigos y que empiezan a pasar a formar parte de ti y que te van a empezar a ordenar por dentro, por fuera. Y poco a poco vamos abriendo los ojos porque llegamos al final. Y como siempre te digo, nos volveremos a ver en próximas meditaciones. Apunta todo lo que has aprendido en esta Power Class porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Y coméntame todo en el grupo. ¿Bien? Porque nos vemos, nos seguimos viendo en este camino que seguimos transitando juntos. Aquí me tenéis para cualquier duda, cualquier consulta. Me encontrarás ahí, en el camino de la presencia. Muchas gracias por estar ahí, hasta siempre, y nos vemos en la escuela. Hasta siempre.